¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana, este espacio de actualidad de Telearacena en el que hoy hablamos sobre violencia de género. Estamos en la semana que gira en torno al Día Internacional contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre, y justo en este día nos venimos a este espacio único que tiene Aracena, el Parque Municipal Arias Montano, y hasta este lugar pues nos traemos a las 3 personas que trabajan día a día con la violencia de género en la erradicación de esta lacra social desde el Centro de Información a la Mujer de Aracena, el Centro Municipal de Información a la Mujer. Nos acompañan en esta entrevista Pilar Castizo, informadora de este centro. Pili, bienvenida. Gracias. Esperanza Garrido, la psicóloga del CIM, del Centro de Información. Bienvenida, Esperanza. Hola, gracias. Y María Asunción García, bienvenida, estás allí un poco más lejos. Sí. Ella es la asesora jurídica del CIM. Bienvenidas a las 3 y bueno, nos hemos buscado un lugar agradable para hablar de un tema que no es agradable, pero que hay que afrontar, hay que tratar y sobre todo hay que poner un poco el punto y el foco en esta semana y todos los días del año, pero bueno, estamos en torno al día 25 de noviembre, hoy 25 de noviembre es el tema de máxima actualidad. Y bueno, este equipo trabaja pues todo el año, diariamente, pero muy especialmente en el mes de noviembre, sobre todo en materia de concienciación. Hay que hacer llegar a la población de Aracena, a nuestro entorno más cercano, pues esa conciencia que hay que tener en torno a este tema y esa llamada, ¿no?, a que entre todos sumemos y ayudemos para luchar contra la violencia de género. Estamos en tiempos difíciles, tiempos de pandemia, y yo creo que esto ya se viene hablando, lo hemos hablado en alguna ocasión, pues es un momento que agrava aún más la situación de la violencia de género. Y para eso os queríamos hoy también aquí en este espacio, pues para que nos acerquéis como especialistas un poco esa imagen, ¿no?, de lo que estamos viviendo pues en medio de una pandemia, de una situación de aislamiento social de muchas personas, pues derivado del obligado confinamiento, pues cómo la situación de la violencia de género se está agravando. Por eso el título de esta entrevista hoy es que la mascarilla no oculte tus lágrimas, y de eso pues me gustaría empezar hablando, aunque podremos hablar de mucho más, pero sobre todo ese análisis, ¿no?, de en qué momento nos encontramos, porque llevamos muchos años trabajando y de repente esta situación probablemente nos cambie un poco la forma de dirigirnos, ¿no? Pili, ¿cómo está viviéndose y cómo estáis apreciando vosotros pues el agravamiento un poco de la situación de violencia de género en la pandemia? Pues buenas, Loli. Mira, por hacer una especie de introducción al tema de la violencia en relación con la pandemia, me gustaría decir que son datos contradictorios, porque a simple vista se puede ver que ha habido una reducción en la época de confinamiento, en los meses que estuvimos de confinamiento, entre marzo y abril y mayo, en el que hubo una reducción de las víctimas, mujeres muertas por violencia de género, se redujo esa cifra, y el número de denuncias también se vio que habían descendido en un alto porcentaje. Aparentemente a simple vista se puede decir que se mejoraba, ¿no?, la situación de las mujeres que eran víctimas de violencia de género, y es justo lo contrario. El confinamiento, concretamente dentro de todo lo que es la pandemia, el confinamiento provocó el aislamiento de muchas mujeres dentro de su hogar, y provocó que le fueran más difícil acceder a los recursos. Por eso, durante esa época, las instituciones que trabajamos en violencia de género, todo nuestro esfuerzo lo volcamos en hacer llamamiento, hacer a la sociedad en su conjunto y a las mujeres víctimas en particular, de ofrecernos, de tenderle manos a través de redes sociales, a través de la farmacia, a través de otro tipo de mecanismos, hacerles llegar nuestra voz y nuestra ayuda, para un poco que no se sintieran solas y que pudieran recurrir. Porque es cierto que este aislamiento durante el confinamiento provocó, por ejemplo, un aumento en las llamadas al 016, que es un teléfono de atención, como todos y todas sabemos, a víctimas,
aumentara las llamadas al 016 de una forma asombrosa. Fueron entre marzo y abril o mayo casi 9.000 llamadas las que se realizaron a ese teléfono. No se conocía un pico tan alto desde 2007, que hubo un repunte, un pico de llamadas. Por eso digo, las mujeres no es que estuvieran en mejor situación con el confinamiento, estaban en una situación mucho peor, pero estaban aisladas y tenían los recursos pues no tanto al alcance de su mano como una situación normal. Pero sí que es verdad como un agravamiento de la violencia de género, claro. Porque que sí. Quizás ha habido un tratamiento diferente en los medios, bueno, en los medios de comunicación. Quizás los medios de comunicación, digamos, dan la noticia cuando se produce el fallecimiento, la víctima mortal en violencia de género, y no quizás las llamadas o el aumento de llamadas al 061. ¿Dónde está esa diferencia o por qué ha habido un poco de contradicción o de doble información en la pandemia? Yo no sé exactamente dónde está porque este tema es tan complicadísimo y además parece que hay como mucha energía puesta en que el machismo no se acabe, que es en definitiva el origen de la violencia de género, la desigualdad entre hombres y mujeres. El que el hombre se cree que es más y la mujer se cree que es menos, porque bueno, sí, o se cree o se termina creyendo, porque muchas en su origen no se piensan que son menos, pero al final, por todo el ciclo de la violencia, se terminan creyendo. Ha habido, yo creo que un dato interesante en relación a lo que estabais hablando, Pili y tú, que es que, por ejemplo, como todos los servicios han estado funcionando durante toda la pandemia, para ir a un recurso de emergencia a una casa de acogida ya no hace falta interponer una denuncia previamente, o sea, antes era obligatorio que la señora víctima denunciase para que se activara todo el sistema de recursos, ¿no? Ya no hace falta porque se ha visto que bueno, que no se le puede pedir más a una señora que está en esa situación, ya Gusi en esto nos lo ilustrará desde el punto de vista psicológico, que tenga que cumplir tantos requisitos, pasar por el trámite de ir al juzgado, de la denuncia a la Guardia Civil o a la policía, al cuerpo de fuerza que sea, para estar a salvo, ¿no? Y para tener a su familia protegida. Entonces, desde que como se eliminó el requisito de la denuncia previa, pues ese dato no está. Ese dato de todas las mujeres que han sido atendidas con sus hijos menores o sus niñas en las casas de acogida, que han sido muchísimas durante el tiempo del confinamiento, el dato no está reflejado como denuncia, ni como procedimiento judicial, ni como procedimiento de la policía, ni como expediente, ni nada. Y entonces se ha quedado un poquito como en unas usuarias un poquito anónimas. Hay una recogida de datos, por supuesto, en los recursos de emergencia y en las casas de acogida. Y también en ellas han cambiado, en esos recursos se ha cambiado el protocolo, porque claro, antes era véngase usted aquí, y ahora no, porque ahora es una señora que tiene que salir de su casa con el agresor dentro, como le dices tú que venga en un autobús a una capital de provincia, imposible. Se han adaptado perfectamente bien a todas esas situaciones, y quizás ahí puede que haya también otro dato de la sintonía que hay entre los datos oficiales y el trabajo realmente que se estaba haciendo, no sé. Y además, perdona, por miedo, si una mujer está conviviendo con el agresor y ahora a las 24 horas del día y de la noche, ¿cómo sale a poner una denuncia, a pedir auxilio? Tienen más limitada esa capacidad de salir, de poder acudir, y por miedo, porque el miedo paraliza además también. Claro, además se habilitó por parte de la policía a través del 016, del 900 200 999, que son los teléfonos que normalmente atienden a este tipo de mujeres, un sistema de acceso a través de correo electrónico, que era una idea genial. Yo cuando lo leí al principio dije yo, madre mía, qué bien, porque no deja rastro, casi todo el mundo tiene acceso, casi todo el mundo. Pero estamos hablando de un sector de población de señoras de una edad que a lo mejor utilizan un teléfono móvil para hablar con su familia, o todo lo más utilizan WhatsApp, pero ya entran en el correo, que igual ni tenían previamente ellas una dirección de correo electrónico creado. Ese sector de población yo pienso que ha sido, como siempre, el más castigado, porque como me dijo una vez una señora que me llamó mucho la atención, que todos estos recursos estaban muy bien, pero ya para ellas no. Y entonces a mí lo del ya ese me dio que pensar, porque digo, claro, es mucho adaptarse a más cosas ya, entonces
Ahí yo pienso que a ese sector se va a quedar siempre un poquito como, aunque intentamos llegar, pero se queda. Tiene toda la razón María Asunción cuando habla de hay un sector de mujeres, sobre todo en cualquier zona, pero en las zonas rurales quizás se acentúa y se ve mucho mejor. Y aquí tenemos usuarias con ese perfil. Cuando pensamos en víctimas de violencia de género, pensamos en una mujer pues joven, incluso de mediana edad, y sobre todo pensamos en una chica joven últimamente, ¿no? Pero nos olvidamos de un gran porcentaje de mujeres, y además mujeres que mueren cada año, que tienen 70, 80 años y que sufren violencia de género, pues que llevan sufriéndolo durante toda la vida y que ya no pueden más. Esos casos existen, no son aislados, sino que existen y es como dice María Asunción, ellas mismas consideran que los recursos ya no están para ellas. ¿Dónde van ellas ya con esa edad? ¿Qué hacen? La mayoría tienen una situación económica dependiente del marido. No quieren, el marido también, o la pareja es mayor, lo dejan y ahora ¿qué hacen? Siguen pensando como sus madres en cuidarlo. ¿Qué hacen? ¿Le dejan la carga a los hijos? Es quizás dentro de todos los perfiles de mujer el más complicado que tenemos y además que es de una penita increíble. Y además porque se merecen salir de ese infierno donde están, porque es un auténtico infierno. Y yo repasando días antes de la campaña las edades, porque es difícil conseguir los datos, porque es normal, ¿no? Por el tema de la protección de datos de las víctimas, es un porcentaje bastante alto, ¿eh? El de mujeres a partir de 60 y tantos, 70, incluso 80 años que mueren víctimas de la violencia de género. Yo creo que es por la propia idiosincrasia de este delito, que es que siempre decimos la misma frase, o yo por lo menos me repito una barbaridad en este aspecto, que es que cuando alguien es víctima de un delito, lo que quiere es que al delincuente se le condene, se le tenga todas sus consecuencias, caiga el peso de la ley y todas las acciones que correspondan. Eso es una cosa que en el juzgado se repite cuando se hace el ofrecimiento de acciones. En el delito de violencia de género no, porque normalmente la víctima no quiere que le pase nada al agresor. Entonces, una señora mayor que lleva una trayectoria mucho más amplia de haber convivido, aparte volviendo al ciclo de la violencia otra vez tan aludido, de haber estado unas veces bien, otras veces no, una de cal y una de arena, ahora me quiere pero luego no me soporta, entonces es como ese proceso psicológico debe ser tremendo para ella. Se da también, y entonces, claro, la dependencia emocional, perdona, es mucho mayor, claro, con una persona con la que has convivido 40 o 50 y compartes unos hijos, ¿no? años. Además de los hijos es esa dependencia y como verás, el ciclo es verdad que con el tiempo se va disminuyendo y hay más fases de tensión, de explosión de violencia que de la fase de la luna de miel. Pero sí que es cierto que hay momentos en los que, porque una víctima, yo de todos estos años trabajando con mujeres víctimas de violencia de género, lo que me quedo cuando dice, si yo lo único que quiero es estar tranquila en mi casa. Cuando te dicen eso, ya tú dices, seguro que ahí hay algo más, y vas rascando, vas sacando, y efectivamente pues hay unas consecuencias emocionales, el lugar. Y eso también en la pandemia ha ocurrido. Y ahora también estamos atendiendo a muchas mujeres que en la primera ola de la pandemia se han dado cuenta de la situación que estaban viviendo en sus domicilios, era de violencia de género. Nos están llegando, digamos, mujeres a lo mejor que era un maltrato psicológico, que bueno, que no tenían por qué llamar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero que se dan cuenta de que es una violencia de género y ahora que ya pueden salir, pueden venir al centro, las estamos atendiendo. Porque el lugar donde tenemos que estar tranquilos, nuestra zona de confort, donde en la pandemia los medios de comunicación digamos nos lo han vendido, claro, como un sitio estupendo y maravilloso donde tenemos que estar ahí, pues se convierte para ellos en un verdadero infierno. Quizás también el hecho, un poco por lo que has comentado, del vínculo sentimental, hace que no se llegue tampoco a la denuncia. Has dicho que las mujeres víctimas de violencia lo único que quieren es vivir en paz. Quizás eso lleve a que haya muchas denuncias que no lleguen, que llegue antes pues una separación, o sea, digamos, violencia que no sale a la luz, ¿no? Eso con pandemia y sin pandemia. El 90% o 95% de los casos de violencia de género se resuelven con una mal separación o mal divorcio, porque sigue habiendo detrás
violencia, intento de control y demás, pero se resuelven sin... Además, claro, buscando esa tranquilidad muchas veces la mujer, que el trabajo, por ejemplo, de María Asunción, sobre todo, de explicarle todo el proceso judicial, porque muchas veces las mujeres, en ese proceso en el que la toma de decisiones está marcado, pues firman cualquier cosa, buscando esa tranquilidad, y después cuando pasan el tiempo, pues se dan cuenta de que lo que he hecho, cómo he firmado yo esto, he salido perdiendo. Entonces por eso también es muy importante ese trabajo, ¿no? Que se informen y ayudarlas, ¿no? Un poco el trabajo de ayudarlas a tomar, que sean ellas mismas, eso es importante, que tomen las decisiones, porque vienen marcadas por muchísimo tiempo, o bueno, incluso tampoco hace que sea tanto tiempo, en el que no son incapaces de tomar decisiones por sí mismas. Sí. Porque se han adaptado al agresor, a que hay que hacer lo que él le diga y como él le diga. Entonces, ir despertando esa toma de decisiones. Hay muchas veces que al hilo de lo que estaban comentando Pili y Gusi, llegan, por ejemplo, a situaciones de víctimas que han hecho una separación o un divorcio de mutuo acuerdo. Y entonces, claro, ahora están como diciendo, yo no quiero esto, si es que yo no sé lo que firmé, yo no le he firmado esto y a mí nadie me lo explicó. Entonces, yo dudo que nadie le haya explicado, vamos, en términos generales, todos los profesionales del derecho, estoy segurísima de que le han explicado en qué consistía ese acuerdo. Lo que sí es que ella no estaba libre para firmar ningún mutuo acuerdo, con lo cual ese contrato es nulo desde el principio, ¿no? Y ahí no se llega. ¿Por qué? Porque haría falta una vez más que se aplicase la ley con perspectiva de género. Y como ahora tú demuestras que en ese momento, si tú no has dicho nada nunca, que en ese momento tú estabas sometida o sufriendo un proceso de violencia de género, psicológica o de la que fuera, o económica, que también se nos olvida muchas veces, y muchos de los orígenes de que la gente no se mueva es que luego viene la contraparte, ¿no? Bueno, aquí con dinero se soluciona todo. No se soluciona todo con dinero, pero hace falta un poco de dinero para vivir. Entonces, si dependemos de la pensión de normalmente el hombre, que es quien ha trabajado, porque ya sabemos lo que ha pasado con los trabajos de las mujeres hasta hace unos años, si ella ha estado en la cocina de un bar, han tenido un negocio, ella está en la cocina, él ha estado en la barra, quien ha cotizado ha sido él, porque era muy caro cotizar los dos. Eso es una realidad en algunos negocios, en el campo, en muchos. Y entonces el dinero que es de la casa se siente que es de los dos, porque los dos lo han generado. Y además legalmente son gananciales. Pero si hay un divorcio, ella se queda sin nada. Que habrá ayudas a lo mejor, pero mientras tanto, ¿qué pasa? Entonces, o hay una casa, ¿quién se va? ¿Por qué se tiene que ir la víctima? También volvemos otra vez a lo mismo. ¿Por qué la víctima es la que tiene que salir perdiendo cuando tendría que tener la protección desde el minuto 1? Implicaría que se le creyese desde el principio, pero claro, tenemos la presunción de inocencia también por el otro lado, o sea que esto es todo como... Es difícil. Muy difícil porque hay muchos matices y hay también un contrapeso fundamental, que antes lo apuntaba Gusi antes de empezar la entrevista, que es el tema de la credibilidad de la víctima. Entonces que las mujeres se aprovechan, las mujeres se quedan con todo, las denuncian en falso, etcétera. Y el índice de denuncias falsas que hay estudiado estadísticamente no llega, pero yo qué sé, ni al 1%, es que es un 0,010. Y entonces dice, bueno, aunque fuese un 1, ¿cuántas otras no denuncias falsas hay en otros delitos? Y no pasa nada, nadie las contrapone cuando se ofrece, yo qué sé, otro tipo de un seguro, por ejemplo, ¿no? O no sé. Tampoco vamos a poner aquí a pensar que la gente denuncia en falso en otros delitos, pero sabemos que existe. Y entonces siempre que se trata el tema de la violencia de género viene el contrapeso del resto de la sociedad que dice, bueno, y entonces es como un poco como una envidia, entre comillas, yo no sé cómo se calificaría, o un... No sé cómo se califica, pero siempre viene... Es un prejuicio ponerse... Un prejuicio que quizás también estamos... Absurdo. Absurdo, pero que está calando, está calando entre la población en general. Cuando vas a cualquier lado a comprar, a tiendas, incluso al instituto, nos lo hemos encontrado, este año no, porque no hemos podido realizar talleres de forma presencial por la situación, pero sí que existe. Es que las mujeres es que se quedan con todo, es que porque denuncian, porque denuncia falsa, dicho por otras mujeres incluso. Sí, dicho por otras mujeres. O sea, lo hablaba antes también María Asunción al principio, que hay como un interés
porque no se acaben las conductas machistas, o sea, hay intereses políticos incluso en esto, ideológicos, y al final eso parece que va calando un poco en la sociedad y que poco a poco van calando esos mensajes hasta el punto de que una mujer puede decir algo así de otra mujer, ¿no? Sí, por supuesto. Gusi, tú querías matizar eso precisamente, ¿no? Sí, porque me lo estoy encontrando ¿verdad? En el día a día, en algo muy común, y que la gente, es cierto que estamos informados por los medios de comunicación, pero que veo que ya te digo, que en el inconsciente colectivo existe el dudar de la mujer, el dudar de lo que se denuncia, y en otros delitos eso no ocurre. Y es un delito además que también me llama la atención, y me gustaría, que tiene unas consecuencias emocionales muy duras, porque el sitio que tienes que estar tranquila no es lo mismo, y no quiero comparar, todo es grave, todo depende mucho de las consecuencias emocionales de una a otra persona, pero por ejemplo una agresión sexual que haya sido en un sitio puntual a una hora, pero tú después tienes un sitio que estás tranquila, que tienes seguridad, pues te vas a recuperar antes que un maltrato durante muchísimo tiempo en tu casa, sin poder pedir ayuda y sin saber a dónde recurrir. Bueno, y con la persona que tú has elegido, porque es que ese es otro fracaso, ese es otro, forma parte del el fracaso que hay que aceptar. Pero a mí, yo vuelvo a repetirlo, ya creo que lo he dicho en miles de ocasiones, pero vuelvo a decirlo porque a mí me impacta tanto la situación, como decía Gusi, y María Asunción, de que se estaba desvirtuando tanto el tema de la violencia de género y de las denuncias falsas o acusar falsamente, que además las mujeres, bueno, las personas en general hablan de este tema no porque sean malas personas, sino porque realmente se lo creen. Sí. ¿Sabes? No porque no tengan formación, porque tienen mucha formación, incluso llegando al extremo de quitarle totalmente la sustancia o el sentido a la violencia de género. Por ejemplo, típica familia en la que tienen un hijo y una hija, y esta persona pues muestra su preocupación por su hijo. Son pequeños todavía, pero muestra con la situación actual su preocupación por su hijo, porque ¿qué va a ser del día de mañana? Como encuentra una mujer mala, que pueda denunciarlo falsamente. Y es que es muy grave, porque ¿por qué te tiene que preocupar que tu hijo lo vayan a denunciar por violencia de género? ¿No te preocupa que lo vayan a denunciar por pederastia o por robo o por estafa? No, te preocupa por violencia de género. Algo absurdo, ¿no? Porque gracias a Dios o a quien sea, la gran mayoría de los hombres no son maltratadores. Claro. Es una minoría que hace mucho ruido, pero es una minoría. Entonces no tienes por qué identificar que tu hijo lo van a además denunciar injustamente por maltratador, pero es que además se olvida que tiene una hija, que ella sí, como coja a una persona no adecuada, en caso de que sea heterosexual, como coja a un hombre no adecuado, la puede destrozar. O sea, se está preocupando por el hijo, una preocupación incierta totalmente y que, tirando de la estadística, absurda, cuando realmente yo soy de las que pienso que no hay mujer con un perfil de víctima. Yo creo que hay hombres maltratadores que cojan a una mujer, tenga la formación que tenga la condición social que tenga, como un hombre maltratador, como los hay, coja a una mujer, pues la hace encaje de bolillo con ella. Lo bueno de la formación es que tardará menos en salir, sabrá reconocer lo que le está pasando más rápido. Bueno, no, también, porque muchas mujeres pero dicen, ¿cómo me va a pasar a mí esto? Claro, eso es lo que yo quería comentar, que igual que he comentado lo de las señoras mayores, que me llama mucho la atención, lo de ya estos recursos no son para nosotras, para nuestras edades, hay otro perfil de mujeres preparadas con una cualificación académica importante, económica incluso, y tampoco se sienten ellas merecedoras de estos recursos, porque claro, esto no le puede pasar a ellas. Entonces me he acordado de esta, que fue otra respuesta que me ha dado más de una de las usuarias que tenemos, de las señoras que vienen, decir no, yo esto no lo quiero pasar, esto no, es como también como una especie como de orgullo, de no esto sé, le pasa a otras, a mí no me puede estar pasando esto. De yo no quiero, ¿por qué? Porque se intentó crear un perfil de víctima ya como ya la última parte de la víctima, ¿no? Que es la que está ya desprotegida, sin formación, sin nada, a causa de todo el proceso.
pero no todas las víctimas. Me he acordado cuando ha dicho Pili que no hay un perfil de víctima, yo también estoy de acuerdo, que hay un perfil de agresor, porque además se repite cada vez que viene al despacho alguna señora, que yo le digo, bueno, y entonces tal, y ella me dice, ¿lo conoce? Y le digo yo, no, yo no sé quién es su pareja. Pero das no, con el perfil, claro, yo no porque el perfil de agresor se repite, ¿no? Claro, y entonces hay cosas que dices tú, bueno, y entonces a lo mejor puede que pase tal, tenga cuidado con esto porque puede que tal, y entonces me dicen, no, porque yo lo conozco y tal, y entonces yo siempre digo, bueno, usted lo conoce en una situación en la que él se cree que domina, o la que él domina. Ahora ya usted está empezando a dar pasos y quizás él piense que tambalea un poquito su seguridad, puede que pase esto, y me dice ella, no, seguro que no. A la siguiente veo a la otra, dice, me acordé de ti, porque pasó tal, y yo al señor no lo conozco de nada, yo normalmente no los conozco, hay veces que si la gente es de aquí o es gente conocida, pues lo conozco, ¿no? Pero no lo conozco hasta ese extremo de intimidad, y eso me llama mucho la atención, porque ese tipo de mujeres que están en un nivel, digamos, académico y económico más alto, no quieren sentirse parte ni de los recursos, y esas mujeres no están en la estadística tampoco, porque no denuncian, no van a los recursos, no van a la policía, normalmente no van al hospital, que son los que serían como las puertas de entrada de datos, y entonces ese es otro gran perfil y sector de población que se queda. ¿Y qué hace ese sector? Pues se separa, se divorcia. Se separa, se va, lo que sea. Tiene recursos para vende lo que sea, lo compra, en fin, tiene recursos, compra lo que quiera, vende y se quita de en medio, volviendo a la frase estrella que yo creo que ha dicho antes Gusi, de que yo lo que quiero es que me dejen en paz. Y entonces ella eso lo tiene mucho más fácil, quitando luego, que es verdad que les cuesta mucho trabajo salir del tema psicológico, porque ese control y esa presión psicológica que ejercen, también en los niveles altos yo creo que cuesta mucho, porque hay muchos medios para ejercer control, ¿no? También. Y muchas veces no se acaba ese control con una separación, incluso con una denuncia sabemos que por desgracia no termina, además de las consecuencias emocionales. Si tienen hijos en común, muchas veces se utilizan a los hijos, que son también víctimas, vamos a recordarlo, son víctimas también de la violencia de género, para bueno, acercarse a la madre, controlar a la madre a través, por ejemplo, del teléfono móvil muchas veces, ¿no? Y dónde estáis, con quién estáis, quién ha ido a casa, quién no ha ido, y se sigue existiendo ese control y aislamiento que son claves en la violencia de género. Durante la pandemia, lo hemos hablado también antes de empezar, yo he visto que en algunos casos hay gente que lo ha hecho maravillosamente bien, o sea, lo han llevado, la relación separada la han llevado bien, cuando no ha habido todavía incluso resoluciones judiciales, y se han puesto de acuerdo pensando que es como para darles la enhorabuena en mayúsculas, pensando en el interés de los menores. O sea, que las niñas y los niños hayan estado protegidos es fundamental, vamos, no en pandemia, sino siempre. Y ha habido algunas parejas que lo han hecho muy bien, y ha habido otras que han intentado aprovechar la situación, tanto, bueno, y quizás en los dos sentidos, porque bueno, pero aprovechando que yo tengo la custodia en este momento y impido las visitas, o al revés. Y ha habido mucha gente que no ha pensado que los niños tenían un ritmo y que estaban bien con padre y madre, y ya no estamos, al revés, o que estaban mal, y ahora es el momento de decir vamos a parar, vamos a ver. Y ahí yo creo que se olvida que los niños y las niñas son los grandes protagonistas de estas situaciones, y que la ley por encima de todo los protege a quienes protege a estos menores. Incluso cuando se llega al juzgado, mucha gente quiere hablar de qué pasó, de cómo era su relación. En el juzgado eso no interesa para nada, normalmente, en un proceso de familia, ¿no? Lo que interesa siempre es el interés de los menores. Y a las padres y a las madres, que serían quienes tendrían que tener más interés, se les olvida. Y en la pandemia yo pienso que eso ha sido un tema... ¿Estás hablando de separaciones en general, María Asunción, o separaciones en situaciones de violencia de género? Es que cuesta un poquito de trabajo separar unas de otras. Porque a veces unas derivan en otra también, ¿no? O al revés, o el origen es yo quiero acabar con esto, no quiero enfrentarme a un procedimiento de violencia, porque yo no quiero que nadie me identifique como víctima, porque eso es un estigma también que la gente no quiere llevar encima, o por lo que sea. Y entonces es más, bueno, pues me separo, cada uno por su lado y listo. Y entonces ahí habría que distinguir, habría que hacer un estudio importante ahí también.
Hay estudios recientes que muestran cómo, claro, es que además es por lógica, ¿no? Si durante el confinamiento se han agravado las situaciones de violencia de género, esos niños y niñas que han estado conviviendo con padres y madres, pues se ha agravado la situación y la violencia de género ha llevado a que ellos le influya en mayor medida. Hay una macroencuesta de 2011, supongo que habrá recientes, pero yo la que consulté fue la de 2011, que hablaba que en torno a un 10% de los menores, en general, en nuestro país, habían estado en contacto con la violencia de género. Y de este 10%, un 6% eran además víctimas directas, que sufrían también la agresión de padres y madres. Perdona, es un 10% de los menores de madres de familias donde hay violencia de género. Y de este 10%, un 6% sufren esa agresión, esa violencia directa del padre. Entonces ha debido de ser bastante duro también. Claro. Tanto para el que simplemente ha sido espectador de la violencia que se ejerce sobre su madre, como el que además él o la que lo han sufrido en sus propias carnes. Y es otro de los datos que también hay que resaltar, porque el confinamiento ha sido duro para ellos. Muy duro, además también por la ausencia del colegio, ¿no? Que el colegio, claro, digamos que es como una balsa de paz para un niño que está bajo esa situación en su casa, y también de detección, porque imagino que también los tutores, los maestros y los tutores tendrán esa capacidad también de detectar, que no sé hasta qué punto también están en comunicación, pues no sé si en este caso con los equipos de familia municipales o con el Centro de Información a la Mujer. Los tutores normalmente pues lo llevan y hablan con el EOI, con el equipo de orientación, y ya después pues se coordinan con nosotras o con servicios sociales, claro, dependiendo del caso que sea. La dinámica del aula, con la masificación que hay y demás, la verdad que es que no favorece mucho el que, sobre todo tutores y tutoras, puedan analizar el comportamiento diario de niños y niñas. Sí, más o menos el comportamiento está normalizado, pero sí que es verdad que, sobre todo Gusi lo va a decir, que psicológicamente hay rasgos que definen a un niño o a una niña que en su casa está viviendo situaciones de violencia de género. Lo que claro, sí es verdad que en muchos de ellos, como me imagino que Gusi piensa, la razón, está normalizado, es un niño tímido, y bajo la timidez, o una niña tímida, es más retraído o retraída, y bajo ese manto, unido a eso, a la masificación del aula, y que cada uno pues presenta una dificultad diferente y el día a día es un poco estresante, quizás hace que pasen en algunas ocasiones desapercibidos, muy desapercibidos, pero sí, yo creo que la buena relación en todos los sentidos, el colegio y familia, es fundamental. Y entonces, igual que es una puerta de entrada, como he dicho antes, la policía, bueno, cualquier fuerza de cuerpo, aquí sería la Guardia Civil o la policía local, el juzgado en un momento como más lejano, el centro de salud, pues el colegio yo creo que es un sistema de detección magnífico, porque yo creo que el profesorado ya está como cualificado, y de ahí la importancia que muchas veces nos sentimos unas pesadas volviendo a la prevención, volviendo a la conciliación, pero hay veces que dices tú, mira, sí, esto ha servido, incluso para estas mujeres que habéis aludido antes, que se han reconocido que estaban siendo víctimas de violencia durante la pandemia y ahora vienen a contarlo, porque es verdad que siempre a mí me da, bueno, me trabaja un poco el tema, y todavía no lo he conseguido, el no decirle todo el rato a las mujeres tienes que denunciar, tienes que ir al médico, tienes que ir al psicólogo, tienes que venir aquí, porque eso es lo que está harta de escuchar. Entonces, el que lo reconozcan ellas mismas a mí me llena de alegría, porque digo, ¡ay, qué bien!, porque ya es un trabajo interior que ellas van haciendo, y entonces ahí ya tiene mucho camino recorrido, no es que van de la mano otra vez o de la oreja, sino que ellas van por ellas mismas, con su ritmo, que yo pienso que es fundamental el respeto de ese ritmo, dando los pasos necesarios, unas veces más acertados, otras veces menos, unas veces siempre para adelante, otras veces incluso retrocediendo, pero han empezado el camino de querer salir de ahí. Yo creo que eso es
es un trabajo importante. Ese camino irá muy ligado a la parte que lleva Gusi. Yo imagino que sin que tú trabajes esa parte psicológica, difícilmente llegan a María Asunción, al asesoramiento, ¿no? Sí, es muy complicado, son pensamientos distorsionados que ellas han ido interiorizándolo, el tienes que, debes que, porque ha sido, digamos, lo que es su pareja les ha inculcado. Y después también, claro, desde fuera la situación la vemos muy fácil, ¿no? Cómo ayudar a esta persona, relativamente fácil, incluso familiares que quieren ayudarla, nosotras mismas, ¿no? Muchas veces lo que dice María Asunción, le decimos que tienes que hacer esto, no, hay que esperar, hay que tener paciencia, hay que tener una buena relación con la víctima, hay que creerla, que muchas veces por prejuicio, por estereotipos, podemos llegar a no creerla. Y ella se tiene que sentir segura y poquito a poco va despertando y va tomando ya las decisiones, porque si no es que la recuperación emocional pues es muy muy complicada. Estamos en un entorno rural donde bueno, hay cercanía en todo, tanto en los servicios municipales como en la policía local, pero también en los vecinos, en la familia, qué papel juega la sociedad y juega pues eso, el vecindario, juega la familia en todo esto, y cuál es el consejo siempre que hay que dar a ese papel de la sociedad, ¿no? Hombre, yo creo que un papel fundamental, y además que se nos olvida que es un papel de responsabilidad, o sea que es que tenemos jurídicamente una responsabilidad de cuando pensamos que se está cometiendo un delito, que es que estamos hablando de un delito, hay que alertar y hay que denunciar. Es como si alguien atropella un coche, atropella a una persona y nos vamos, pues nosotras mismas estamos cometiendo un delito de omisión del deber de socorro. En este caso es igual. No sé si llegaremos a eso o no llegaremos. Entonces el papel de la sociedad es importante. Yo no sé ya si hasta la exigencia de esta acción activa de denunciar, pero por lo menos de acompañar, de comprender, de no juzgar, todo eso lo tenemos que estar ejerciendo, pero desde ya, porque ya hay mucha información y ya hay mucha concienciación que nos tiene que hacer avanzar en el sentido de que esto hasta hace nada era un tema privado, era un tema del matrimonio y o de la pareja y ya estaba, y ahora mismo esto es un delito y es público. Entonces, claro, la responsabilidad de la sociedad, del vecindario y de todo el mundo es ponerlo en conocimiento de quien corresponda en cada caso. Además ¿Cómo hay que actuar? Porque claro, sí, yo imagino, y esto entramos de lleno, o sea, vamos a hablar claro, ¿no? Si detectas en casa de un vecino que hay una situación de violencia de género, ¿cuál es la mejor forma de actuar? ¿Intentar llegar a la víctima de alguna forma y ganar la confianza, o directamente no entrar en lo privado y ir hacia, digamos, lo profesional, o sea, acudir a los servicios profesionales? Mediante una denuncia o mediante un aviso, o sea, ¿cómo se puede actuar de una manera adecuada? Porque imagino que habrá mucha gente que no denuncie por miedo a empeorar esa situación, ¿no? ¿Qué podéis recomendar ahí? Si es que se puede recomendar algo. Es que depende de la situación. Si estás escuchando una pelea, violencia en un domicilio al lado de tu casa, pues hay que llamar inmediatamente a Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado y no preocuparnos de otra cosa. ¿Por qué? Porque temes por la integridad física de una persona como mínimo, ¿no? Porque si hay violencia, escuchas movimiento, golpe, es que ahí están ocurriendo hechos graves. Entonces ahí no debemos de dudarlo y ahí llama a la policía local, a la Guardia Civil o a cualquier cuerpo de seguridad. Si no se da ese hecho de la violencia física, verá, es lo que decía María Asunción, es difícil porque tú por ayudar puedes provocar o bien represalia del agresor sobre esa mujer, o bien que esa mujer se retire y se aísle de ti para no tener más problemas con el marido o con la pareja en este caso. Recomendación al hilo de lo que decían ella, además de la responsabilidad legal, la responsabilidad social, como familia, como amistades, como asociaciones, acoger, acompañar, dar seguridad a esa mujer. ¿Por qué? Porque una de las bases en las que se sustenta la violencia de género es el aislamiento. El agresor lo que procura en todo momento es aislarla de su grupo de iguales, de su familia, de sus amistades, de sus compañeros de trabajo, incluso en muchos casos que no trabaje, aislarla para que el dominio y el control sobre ella sea más fuerte. Entonces, ¿qué podemos hacer la sociedad, familiares en torno de esa mujer? Pues
comprender la situación por la que está pasando y no abandonarla, sino seguir ahí. Hay mucha gente que dice, no, pero yo que soy eso, si ella no quiere, yo ya me doy por... No, pues no hay que perder, hay que estar ahí acompañándole, apoyándole y ofreciéndote para lo que necesite, y dar los espacios y el tiempo a los que se refería Gusi. Cada persona tiene su tiempo, yo creo que con apoyo suficiente social a su alrededor y información y técnica, todas las mujeres que están incursas en problemas de violencia de género con el tiempo terminan saliendo, pero no de una forma hasta aquí. Hasta aquí es cuando son casos muy graves ya de violencia física, en la que interviene pues el centro de salud porque ha habido lesiones, ahí sí que suelen terminar un corte, pero lo normal es que necesiten su tiempo, y su tiempo se hace básicamente eso, ofreciéndose que les lleguen los recursos, que ella sepa dónde los tiene y llega, se vaya acercando, vaya preguntando, y mucho acompañamiento social, que no las dejemos solas, que sin presionarlas, pues estemos ahí acompañándolas y ofreciéndole pues... Yo además de todo lo que ha comentado Pili, diría también la paciencia, porque es cierto que muchas veces aparece la frustración, ¿no?, de que tú has dado todo, has intentado ayudarla y debido pues al ciclo de la violencia de género pues vuelve otra vez con el agresor y en ese momento pues obviamente nos sentimos, incluso como técnica, como amiga, como familia, nos sentimos frustradas completamente. Entonces hay que saber reconocer ese ciclo, darnos cuenta, lo que ha comentado Pili, el estar ahí, es decir, llamarla, preocuparnos, es decir, aunque vuelvas con él, nosotros estamos aquí, que seguimos estando aquí, que te vamos a seguir apoyando, porque sabemos que es cuestión de tiempo, ¿sabes? Y respetar los tiempos de la mujer. Ojalá fuera todo tan fácil como me doy cuenta y esto ya ha terminado, pero sí, las relaciones sociales no son tan fáciles. Hay otro aspecto, hablando de la pandemia, de cómo esto ha influido en la violencia de género, y hablamos en este caso ya no de violencia de género, sino de desigualdad, que es un poco también el origen, podemos decir, de la violencia de género llevado a un extremo, claro. Pero sí que es cierto que la pandemia está poniendo muy en evidencia la desigualdad de género. En este sentido, bueno, pues todo el peso o mucho peso está cayendo sobre las mujeres, pues porque los perfiles de las mujeres son los de cuidadoras de niños durante un confinamiento, cuidadoras de mayores, en residencias, sanitarias. ¿Cómo estáis apreciando vosotras esta historia? Claro, todas las crisis, y esta pandemia en concreto, pero cualquier crisis, se sabe que ataca más a las personas o a los colectivos más vulnerables, y en este caso pues a las mujeres. ¿Por qué en tema de empleo? Pues porque los sectores que han sufrido más con esta pandemia, los confinamientos y demás, es el sector de la hostelería, del comercio. Entonces estos sectores mayoritariamente son mujeres las que se dedican a ello. Entonces económicamente pues la crisis les hace mucho más daño, ¿no?, a las mujeres. ¿En qué otro factor se nota que se ha producido, se ha ampliado esa brecha? Pues en el de los cuidados. Hay encuestas y demás que ya nos dicen que el 70% de los cuidados familiares están en manos de mujeres. Pues en estas épocas de confinamiento, que hay que hacerse cargo además de las personas mayores, de los menores y las menores en el confinamiento, teletrabajo, pues eso hace que caigan más cargas sobre la mujer, porque además de teletrabajar, en el mejor de los casos, en el postar y parada, tiene que hacerse cargo pues de cuidados y demás, mayoritariamente al hombre. No significa que el hombre no, pero en un porcentaje bastante superior al del hombre. Entonces, quiera que no, eso hace que la brecha de la desigualdad a la hora de encontrar otro puesto de trabajo, poder crecer en el que ya tiene, pues le sea más difícil. Y un tercer aspecto es el sanitario, como tú hablabas. Hablaban de que el 66% del personal sanitario son mujeres. Hay ramas del sector sanitario que no se nota tanto, como es el de médicos y médicas. Ahí la representación femenina es de un 51%, pero hay otros sectores en los que se sabe que, por ejemplo, en enfermería, que hay muchísimas más enfermeras, creo que llegan a ser un 84% el número de enfermeras que se dedica a esta profesión, y ya cuando hablamos de geriátrico, de la asistencia en geriatría, pues ya este tanto por ciento sube de una forma
bastante alto. Son mujeres que tienen trabajo, afortunadamente, pero que sí que con la situación actual y que, como hemos visto, que el personal sanitario está tan expuesto y por desgracia ha habido tantas muertes también de personal sanitario y demás a la pandemia, pues en el tema de mujer, pues claro, si es mayoritario, el número de mujeres también son más afectadas. Mayor riesgo. Que además con lo que eso implica, mujer, vuelve a casa, familia, hay que aislar, entonces la sobrecarga emocional, no decimos que la haya llevado pero una mujer que un hombre en la pandemia, porque lo mismo de lamentable ha tenido que ser la de un hombre y una mujer, pero además la mujer tiene la carga emocional del cuidado de los hijos, que en este confinamiento pues muchas de ellos no podían estar con... que la mucha verdad presión, que es muchísima presión psicológica. Por ir cerrando un poco, sí me gustaría hacer también un apunte a la campaña municipal que elaboráis vosotras, y que estamos plenamente en esa campaña, en esta semana. Este año habéis podido quizás trabajar menos directamente con los centros educativos, pero les habéis enviado un guiño, un mensaje a través de unas pancartas que la verdad es que han sido muy visuales y muy simbólicas. ¿Qué nos podéis contar un poco de eso, de cómo han recibido los centros ese mensaje y también si les ha servido el recibirlo, pues para poder abordar con los alumnos este tema? Y bueno, otras acciones, por ejemplo el curso que se ha estado dando también adaptado a estos tiempos de pandemia, un curso online de formación a profesionales además de la educación, de todos estos sectores implicados. Y bueno, ese también acto más simbólico de manifiesto, de iluminación del edificio del ayuntamiento en color violeta, esos actos de la campaña, ¿no? Un poco cómo valoráis este año esta adaptación también de la campaña municipal. Aracena se une contra la violencia de género. Exactamente. Pues, yo creo que ha sido también un poco duro porque nos gusta pues el contacto directo, como en todo, el afecto, el mantener relaciones sociales. El ser humano está programado para ello, pues eso pues es complicado en esta situación y sobre todo pues hemos intentado cumplir todas las medidas, trabajar, pero claro, queríamos trabajar con los centros. Entonces es como algo más visual, ¿no? Yo creo que las generas las han recibido los centros, todas tienen un mensaje adaptado para el alumnado de cada centro, y es también un poco trabajar con ellos, ¿sabes? No es solo dar esa pancarta, sino que los tutores y las tutoras pues trabajen con el alumnado cada lema, el por qué se ha puesto esa frase, qué es lo que perciben al ver esa naga. Yo creo que eso es importante. Es dar pie, ¿no? No hemos podido trabajar como otros años que hemos trabajado con todos, nos hemos manifestado, pero bueno, es la situación que tenemos, pero no queríamos pasar por alto pues este día y que es un trabajo, sí que es verdad que en los centros ya hay un trabajo transversal. Me comentó el responsable del plan de igualdad de José Nogales, que es el tutor que da música, que le había preparado el trabajo con canciones, con el reggaetón, que dice que chavales de sexto es la música que escuchan y no son conscientes. Entonces había elaborado un trabajo estupendo en el que van a trabajarlo en tutoría, en el que van a analizar las canciones, no solo las canciones, sino también me hablaba de los vídeos, de las imágenes, ¿no? Que aparecen en esos vídeos, y me pareció un trabajo estupendo. Entonces yo veo, por sacar algo positivo, ¿no? Que yo creo que de todo debemos sacar algo positivo, como a lo mejor si nosotras vamos y les facilitamos el trabajo, pues ellos a lo mejor se quedan con ese trabajo, pero también están pensando y han elaborado campañas para en este mes trabajarlas en los centros. Sí, Pili. No, yo quería decir de la campaña que sí, hombre, estamos satisfechas de dentro de las limitaciones y dentro de la situación actual, poder haber hecho algo y que llegue a intentar cubrir pues todos los colectivos de nuestra localidad. Queda la sensación como de un trabajo a medio hacer, a mí me queda por lo menos esa sensación, algo como un completo, hay algo que te falta, ¿no? Sobre todo un día tan señalado como es el propio 25, ¿no? Cuando tú quieres que la gente salga a la calle y que se manifieste, que diga no. Este año pues con los medios que teníamos, también gracias a la colaboración de Tele Aracena, hemos grabado dentro de la campaña Aracena se une contra la violencia de género, ese spot en el que han participado diferentes colectivos y ciudadanía general de Aracena. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento a Tele Aracena por el montaje de ese vídeo.
y es una forma de que llegue un cachito, de que a través de las redes sociales, que se maneja la información de forma tan rápida, pues llegue un poquito de esa gran manifestación del 25 de noviembre. El tema de la formación, pues como ya hemos dicho a lo largo de todo el programa, es fundamental para que todos y todas las puedan detectar, llegado el caso, que ojalá no, pues esos síntomas que están viendo que algo va mal, o bien en la mujer, o bien en los menores. Se ha hecho todo lo que se ha podido, se ha hecho eso, divulgación, formación, pero claro, esperemos que para el año que viene ya la campaña vuelva a ser, como todas las demás, completa, nos podamos echar a la calle, porque además es tan importante lo de, aunque sea un día al año, salir a la calle y hacer ruido, como cuando llevábamos esas charangas, que la gente decía, ¿qué pasa aquí? ¿No? Pues mira, pasa esto, que es 25 de noviembre, que aunque demos por hecho que todo el mundo estamos en contra de la violencia de género, que no basta con parecerlo, que también hay que manifestarse por ello y decir que no consiento que esto esté pasando en pleno siglo XXI y a personas cercanas o no a mí, y que no queremos esto en nuestra sociedad, pues y podamos expresar públicamente este rechazo. Yo estaba pensando que a pesar de que falta un poco el acercamiento y el contacto con la gente que hemos tenido otros años, tanto en los centros educativos como en la manifestación, como en la lectura del manifiesto en todos los sitios, yo pienso que este año quizás se pueda conseguir un poquito con otros medios, adaptándonos a la situación, conseguir el objetivo del lema, ¿no? Que Aracena se une contra la violencia de género, porque la gente estaba esperando algo, y entonces a mí me parece importante que el 25 de noviembre no se convierta en hoy otra vez lo mismo, sino este año pues ha sido una sorpresa por dada la situación, y ha activado otros resortes que me parece importante que la gente tiene, porque la gente los tiene, y entonces pues los ha sacado, y yo veo que ha sido otra forma de unirse a Aracena para decir no, pues porque por ejemplo las pancartas se van a quedar mucho tiempo y se van a hacer visibles. El vídeo que habéis hecho entre Aracena, yo supongo que lo vais a estar difundiendo y emitiendo pues con bastante frecuencia. Y el curso que de formación que acabó ayer, ha sido también un sembrar otras ideas en gente que yo pienso que tenía interés en la formación, desde a lo mejor una idea, no sé cuál, de la violencia de género, ¿no? Entonces se han aclarado conceptos, y a mí me parece que eso, que el lema de este año yo pienso que también se cumple con la unión de Aracena contra la violencia de género. Bueno, inventamos nuevas fórmulas, nos adaptamos a la pandemia y por supuesto no cesamos en la lucha y en hacer llegar el mensaje a todos. Por terminar, bueno, esta misma mañana se ha leído un manifiesto, se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de este año, bueno, de este y de todos los años, pero bueno, vamos a, por supuesto, a dejar la cifra también un poco sobre la mesa del número de mujeres que ya han fallecido pues de manos de la violencia de género, que ahí están, ¿no? Y que precisamente justo un día antes estaba muy grave otra mujer víctima de violencia de género justo el día antes de la celebración de este 25N. Que independientemente del número, que bueno, que hay que darle su magnitud, lo importantísimo que yo veo es todo lo que hay detrás, en lo que repercute la ausencia de esa mujer en una familia. Yo creo que no hay nunca una causa justa para morirse, ¿no? Pero bueno, quitando alguna, ¿no? Que se me ocurre, pero bueno, de una manera tan no sé, es incalificable, el drama que deja, y ¿no? además la repercusión que tiene en esa familia, porque esa familia ya, en fin, se queda, y tanto es que hay programas de acompañamiento a los menores víctimas, porque para el acompañamiento en el duelo, para que sobrelleven esa situación de cómo mi padre mata a mi madre. Entonces, bueno, vamos a hacer una tica que también hacemos todos los años, cómo ese padre mata a esa madre, porque ni todos los padres son iguales, ni todas las madres tampoco, ¿no? Volviendo un poquito también adelantándonos a los prejuicios que podamos suscitar. Nadie piensa en eso, en que ahí se quedan una serie de niños y de niñas sin madre, con lo que eso implica, ¿no? O madres y padres sin hijas, que también, que decimos, bueno,
Entonces, bueno, yo creo que todas las acciones que hagamos, independientemente de los medios, son buenas para que, sobre todo, tomemos conciencia y actuemos como hablábamos al principio o hace un ratito como sociedad responsable. Es decir, respetando el ritmo de la mujer, respetando sus tiempos y ofreciéndoles de apoyo y no de otro. Muchas veces no le decimos a la víctima que nos cuente con la mejor intención de poder ayudar a ver en qué momento está para decir, pues mira, vas aquí o vamos aquí o te acompaño a este sitio, sin entender que la mujer en esa situación no es que no puede hablar del tema todavía, y muchas veces es que ha olvidado selectivamente algunos de los episodios por el daño que ha sufrido, que le ha provocado. O sea, que eso es un tema ya psicológico que yo no tengo por qué hablar, ¿no? Y entonces como yo creo que el mensaje que yo, si me permites que termine así, el mensaje que yo ofrecería sería que nos formemos en este tema para poder entender a la víctima y ofrecerle el mejor apoyo, porque de la violencia de género también está comprobado que se sale. Lo que pasa es que hace falta un tiempo y unos recursos. Y yo quiero, perdona Loli, terminar, porque me ha surgido ahora, en esta última reflexión, me ha surgido algo que me planteo muchas veces. Tú has dicho así como de pasada en un programa como el que estamos grabando, una entrevista sobre violencia de género, se ha dicho como de pasada el número de víctimas en lo que llevamos de año. Y es algo que, bueno, que se dice tan gratuitamente, 41 mujeres muertas. Ya hoy día oímos hablar de 41 mujeres muertas y bueno, vale, pobrecitas, ¿no? Pero ya está. Quizás el mensaje, pues mira, el año pasado creo que fueron 55, ¿no? Ha descendido el número de mujeres, es un dato positivo. Pero realmente no pensamos, no empatizamos y no asumimos lo que estamos hablando. Ese 41 son mujeres, son familias destrozadas, son niños huérfanos. Hace unas semanas estábamos preparando para la campaña del 25 de noviembre, con la colaboración también de Telearacena, una performance, tú lo sabes, Loli, que era un poco para denunciar este hecho, el hecho de que ya las cifras, los números nos hacen insensibles, por así decirlo, hay que reconocerlo, vemos un número que incluso en plan optimista, no es menos que el año pasado. Sí. Y esta performance identificaba a las víctimas con nombre, no con apellidos, con nombre, el lugar donde la habían muerto y la edad. Y era espeluznante, simplemente decir, Lucía, 21 años en Sevilla, o decir Manuela, 83 años en Jaén. Mira, se me pone de verdad la piel de gallina porque es espeluznante. No debemos quedarnos en la cifra, sino en el trauma social, en la catástrofe social. Estamos hablando de 41 familias destrozadas, porque un hecho así destroza no solo fundamentalmente a los hijos, ¿no? Pero al resto de la familia. Esa persona tenía seguramente madre, padre, hermanos, primos, no lo sé, ¿no? A amistades, compañeros y compañeras del trabajo. Es que son muchas personas las que han perdido la vida porque alguien ha decidido que era suya y tenía que matarla. Es que es un hecho que de verdad yo creo que en muchas ocasiones no le damos la entidad que realmente tiene. Pues y debemos en estos días pensándolo un poquito. No perdamos la calidez de los nombres de las personas, de los lugares donde viven, de la edad que tienen, de la familia que les rodea, y no miremos las cifras, sino la persona en sí que se ha perdido. Las historias que hay detrás de cada número. Y las historias que hay detrás. Pues con esa calidez hay que tratar este tema, que es un tema muy delicado y es un tema que nos acompaña en el día a día. Gusi, no sé si tienes un último mensaje. Yo me quedaría un poco con esa mirada de Gusi, de confianza, de decir, pues aquí estamos. Y Gusi, que es psicóloga del Centro de Información a la Mujer, pues quizás un poco la primera ayuda que puede recibir una mujer en el sentido pues de un poco reaccionar, ¿no? Hacer reaccionar en su cabeza, ¿no? Y en su entereza, ¿no? También, para eso está Gusi. Comentar, porque hemos hablado mucho de cómo ayudar. También no solo vamos a atender a las mujeres víctimas, sino a la amiga que no sabe cómo ayudar, a la compañera de trabajo que viene porque lo ve muy claro y no sabe qué decirle ya, pues también es un poco darle esas pautas, explicarle el proceso psicológico en el que está pues su amiga, su compañera, o madres que vienen preocupadas, que últimamente pues vemos que la violencia de género
en chicas jóvenes y lo ven clarísimo y no saben cómo actuar, no saben qué hacer, si prohibir, si castigar, no, pues también atendemos a esa población, que no al entorno de la ¿no? víctima, para darle esas pautas. Y después lo que me ha dicho Pili, lo que ha dicho Pili sobre los hijos y las hijas, que es muy importante, es que son niños. Para un niño lo más importante, además de perder a su madre, es decir, ¿y ahora qué? ¿Ahora quién me cuida? ¿Quién me protege? ¿Quién me quiere? Son niños que muchas veces pierden tanto a su madre como a su padre, porque bueno, su padre no es apto para cuidarlo, pero se termina suicidando y se quedan pensando, ¿no? Ese trauma de decir, ¿quién me va a cuidar a mí? Porque tienen abuelos o a lo mejor no los tienen. Eso para un niño es muy, muy duro y muy difícil de sanar en su corazón. Entonces, pues, tanto por la mujer como por sus hijos, por sus hijas, tenemos que concienciarnos de la situación. Pues muchísimas gracias a Pili, Gusi y María Asunción por estar hoy aquí en este lugar, que yo creo que nos ha ayudado también un poco a tratar este tema pues con más calma y a detenernos aquí en este otoño que nos está ofreciendo el Parque Municipal Arias Montano. Gracias por estas reflexiones, esta tertulia pausada y tranquila que nos hace un poco detenernos y pensar en qué está pasando en torno a la violencia de género y cómo podemos sumar, poner nuestro granito de arena, ayudar, que es también pues quizás lo más importante, y visualizar que tenemos un recurso aquí muy cercano, muy a la mano, que puede hacer mucho, que es el Centro de Información a la Mujer, y que es esa puerta, quizás esa primera puerta a la que tenemos que llamar tanto las víctimas como los entornos, el entorno más cercano de las víctimas, pues para intentar llevar esa situación de la mejor forma posible y con los consejos profesionales. Gracias y bueno, esperemos vernos pronto para seguir construyendo en la erradicación de este tema, de esta violencia de género y bueno, seguir trabajando también pues en el día a día, que es lo que hacéis vosotras, y nosotros pues esperamos también que esta tertulia haya servido para mover conciencia. Y vamos a cerrar, si os parece, con ese vídeo que hemos confeccionado un poco entre todas, sumando, y en el que están muchas voces de Aracena. Nos hubiesen gustado que hubiese muchas más, pero bueno, es una representación de nuestra sociedad que desde sus casas, con sus teléfonos móviles, han sumado su mensaje y su no a la violencia de género. Así nos despedimos en esta entrevista de la semana. A caminar dice no a la violencia de género. Yo estoy en contra de la violencia de género. No es no. Las guyanistas decimos no a la violencia. Nosotros estamos en contra de la violencia de género. Basta ya. La asociación Carcena se une contra la violencia de género. Rechazo la violencia machista que maltrata y asesina a mujeres y además deja a muchos niños huérfanos en su vida. Desde la Asociación Sociocultural Mujeres a Escena decimos no a la violencia de género. Mujer, si estás siendo maltratada, no dudes en contarlo a las personas que puedan ayudarte, ya sean los servicios sociales, los servicios sanitarios o cualquier persona que te dé confianza y pueda ayudarte. Yo digo no a la violencia de género. Los hombres no podemos callar, el silencio nos hace cómplices. Basta ya. El colegio Senovale dice no a la violencia de género. ¡No! Como miembro de la Asociación Cultural Albuera, reivindico que debemos tener un mundo libre de violencia de género. Yo me uno contra la violencia de género. No está sola, denuncia. Ajara dice no. La Asociación de Mujeres Ajara de Jabuguillo se une contra la violencia de género. Si no la respetas, no la quieres. Si no te respeta, no te merece. No a la violencia de género. Estoy en contra de la violencia de género. Cuenta conmigo. La Asociación Cabalgata de Reyes Magos de Aracena se une a la campaña de no a la violencia de género. Desde Cáritas Aracena nos sumamos a este día. Trabajamos con las mujeres contra la violencia y ofrecemos nuestras manos para sostener la vida. Únete tú también.
hombre, quiero mostrar mi rechazo a la violencia machista. Los hombres no podemos ser cómplices, tenemos que rechazarla rotundamente. El grupo de hombres Viento Fresco de Aracena dice no a la violencia de género. La Asociación Albuera quiere una sociedad libre de violencia de género. Decimos no a la violencia de género. Eu me uno contra a violência de gênero. La Asociación de Mujeres Los Molinos de Castañuelo quiere sumarse a la campaña Aracena se une contra la violencia de género. Y queremos decirte, mujer, no te calles. Nosotros te escuchamos. Cuenta conmigo. En representación de todos los cantantes y coralistas del Aula Municipal de Música Ian Murray, unimos nuestras voces para luchar contra la violencia de género y decimos no.